Bien, buen día. Sí, sí me escuchan. Enciendo la cámara. Bien, entonces vamos a trabajar con nuestro plan de estudios que tenemos y estaba viendo que estaríamos trabajando Heráclito. Entonces vamos a trabajar los presocráticos, en donde trae fragmentos filosóficos de Heráclito y nos vamos a ir hasta la página 249. Vamos a analizar el pensamiento de Heráclito de manera directa con estos fragmentos filosóficos del libro del Fondo de Cultura Económica y vamos a empezar con el párrafo 1. A pesar de que cuenta y razón existe desde siempre y para siempre, no dan con ella los hombres ni antes de haber oído hablar de ella, ni después de haber oído de ella, por primera vez, que a pesar de haber sido hecho todo precisamente según esta cuenta y razón, se parecen a inexpertos, que, con palabras y obras semejantes a las mías, ellos tantean, mientras que yo explico por lo largo con divisiones y sentencias cuál es la naturaleza de cada una de las cosas, que en cuanto a los demás hombres ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen despiertos, cómo olvidan parecidamente cuánto hicieron dormidos, por lo cual hay que seguir esta misma cuenta y razón. Mas, con todo y ser común, viven en lo más si tuvieran razón por cuenta propia. El sol tiene la extensión de un pie de hombre. Si la felicidad consistiese en los deleites corporales, habría que llamar felices a los bueyes cuando encuentran arvejas para que comer, insensatos que lavan con sangre, cual si quien se metió el barro con barro se lavara. Pero me parecía igualmente insensato el hombre que a ver tal acción les dijese una palabra y dirigieren con todo plegarias e imágenes. Del barro, cual si se pudiera conversar, con casas no concediendo ni tan solo un poco de lo que los dioses y héroes. El sol es cada día nuevo. En todas las cosas se volvieron humo, las narices las discernirían. El disentido vuelve a equilibrio. De equilibrio en tensión se hacen bellísimas, cual ajuste que todas las cosas se engendran de discordia. Por querencia preferirán los burros para paja a oro. Se une completo e incompleto, consonante de insonante, unísono, dísono. De todo se hace uno y de uno se hace todos. Aunque se bañan en los mismos ríos, se bañan en diversas aguas. Y cuan vapores se levantan de lo húmedo las almas. Aquellos que Polo es la noche, a los magos, a los sacerdotes de Baco, a las menades iniciados, en que los hombres se tienen por misterio, se inician unos en consagración alguna. Si la procesión no fuese en honor de Baco y en honor suyo el canto fálico, serían tales actos una vergüenza, mas uno y el mismo son Hades y Baco, y por él enloquecen y él festejan en los lagares. ¿Cómo podría ocultarse de lo que nunca se pone? Aunque tropiecen ellas, no entienden las más semejantes cosas, ni las comprenden, aunque las emprendan, pero si figuran entenderlas. Si se opone, no se da con el imperado, que lo inesperado es incontrable e inasequible. Una vez nacidos, buscan vivir caeles en suerte al penar. Ni mejor fuera descansar en paz y dejar tras sí hijos con el mismo lote de penas. Mortal es cuando vemos despiertos en sueño en cuanto vemos en sueños. Lo que buscan oro, sacan mucha tierra, hallan poco oro. No se conocerían ni el nombre de justicia, ni se pasarán estas cosas. Dioses y hombres honran a los caídos en guerra. A mayor lote de penas, mayor lote de recompensas.
En la noche buena consejera enciende la luz. El hombre puesto a morirse, así apagando sus ojos. Aunque viva aún a lo animal, de vivo mientras duerme, está en contacto consigo mismo en cuanto muerto. A los hombres, después de la muerte, les espera lo que ni aguardan ni piensan. Lo que el mejor opina, conoce, guarda. En el mejor de los casos son opiniones y por cierto que la justicia se encargará de echar mano a los autores y garantes de falsedades. Los mejores prefieren una cosa sobre todas en vez de lo perecedero fama sempiterna, mientras que los más se sacian como animales. Este mundo, el mismo para todos, no lo mismo ninguno de los dioses, ninguno de los hombres, sino que fue desde siempre, es y será fuego siempre, siempre vivo, que se enciende mesuradamente y mesuradamente se apaga. Transformaciones del fuego, primero mar, del mar, una mitad se transforma en tierra, la otra en tempestad con rayos. En transformaciones de mar se conmensura según lo mismo, cuenta razón que vigía antes de hacerse tierra. Una sola cosa, lo sabio quiere y no quiere llamarse con el nombre de Júpiter. También se llama ley o someterse a la voluntad de uno. Los imbéciles oyen como oyen los sordos, y lo confirma el refrán de que aún presenten están ausentes. El menester que los amantes de la sabiduría estén mucho y bien instruidos en multitud de cosas. Para las almas, la muerte consiste en volverse agua. Para el agua es muerte volverse en tierra. Mas a la inversa también de tierra se hace agua y de agua alma. Es Priene, se engendra Vías, hijo de Tautemeo, cuyas sentencias son de mayor valor que la de los astros. ¿Sabios? La erudición en muchas cosas no enseña a entender ninguna, que en caso contrario hubiera enseñado a Hesiodo y a Pitágoras, a Genofantes y a Hecateo. En una sola cosa consiste la sabiduría, en conocer con la ciencia a la mente, que todas las cosas en todas las gobierna. Homero merece que le expulsen los concursos con la buena cantidad de palos encima, y él mismo merece Arquiloco. Más presto hay que apagar incendio de ira que incendia de fuego. Como muro defender el pueblo la ley, por mucho que andes y aunque paso a paso recorras todos los caminos, no hallará los límites del alma. Tan profundo caló en ella cuenta y razón. Juicio propio, enfermedad sagrada. Vista de ojos, engaño propio. No nos metamos a juzgar por verisimilitudes de las cosas máximas. Hombre del arco, vida. Hombre del arco, muerte. Uno si es superlativamente bueno. Vale para mí 10,000. En los mismos ríos nos bañamos y nos bañamos en los mismos y parecidamente somos y no somos. Si se escucha no a mí, sino a cuenta y razón, habrá que convenir un puesto en razón en que todas las cosas son una. En comprender que lo distendido concuerda consigo mismo, según multitento o ajuste, como el del arco, como el de la lira. El tiempo, niño es que juega con chinitas sobre ese reino del niño que es el tablero. Combate, es padre de todas las cosas y de todas también el rey. A una les presento como dioses y a otra como hombres. A una las hizo esclavos, a otras libres. Coajuste inaparente más potente que el aparente. Dentro de todas las cosas prefieres los que puede ser por vista o oído aprendidas. Acerca del conocimiento de lo patente, se enseñan los hombres cual se engañó Homero, el más sabio entre los griegos, que todos se dejó engañar cuando chiquillos matapulgas le decían, cuanto vimos y cogimos, lo soltamos y traemos cuanto vimos y cogimos. Maestro de lo más es Hesiodo, y él cree que él es quien más cosas sabe, cuando ni siquiera conoció qué día y la buena consejera de la noche no son sino uno. Uno
son bien y mal. En el batán el camino de la tuerca es recto y es curvo, mas uno y el mismo. Camino hacia arriba, camino hacia abajo, uno y lo mismo camino. El agua del mar es lo más puro de lo más asqueroso, potable y sutufera para los peces, impotable y mortífera para los hombres. Inmortales los mortales, cuando están vivos de la muerte de aquellos, pero mortales de los inmortales cuando los inmortales mueren de la vida de los mortales. Propiedades de las cosas, de aquí resucitarse y hacerse guardias vigilantes de las cosas que aún están vivas y de las que aún están muertas. El rayo, timonal de todas las cosas, el rayo, defecto y exceso. Cuando sobrevenga el fuego mismo discriminará y prenderá en todas las cosas. El Dios es día y noche, buena consejera, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. Cambia de forma con el fuego, que al mezclarse con los aromas de deleite de cada aroma recibe un nuevo nombre. A la manera como la araña desde el centro de su tela siente apenas una mosca, está destruyendo alguno de los hilos de ella, y hacia ella corre velozmente, cual si le doliera lo que al hilo le pesa. Le pareciera manera el alma del hombre, fluye apresuradamente hacia aquella parte del cuerpo que haya sido herida, cual si no pudiera soportar semejante lesión de un cuerpo con el que tan firme y proporcionadamente se haya unida. Opiniones humanas, juego de niños. Se distancia de aquellas fuente y razón con la que está en continuo coloquio y con las casas de todos gobierna. Si apareciese extrañas aquellas mismas cosas con las que tropieza todos los días, no obrar ni hablar como dormidos. Los durmientes o pelearios son colaboradores y que el mundo se engendra. Vive el fuego de la muerte, de la tierra, y vive del fuego, vive el agua de la muerte y del aire, y de la muerte del agua vive la tierra. Gozo o sin muerte, es para las almas deshacerse en agua. Vivimos nosotros de la muerte y de las almas a su vez de nuestra muerte viven las almas. La índole humana no tiene conocimientos ingénitos, los tiene en la divina, como el niño cuando oye hablar del varón. Así acontece el varón necio cuando oye hablar del varón demoníaco. Hay que saber que la guerra es estado continuo, que discordia es justicia y que según discordia y necesidad se engendran todas las cosas. Educación retórica, principios de carnicería. El más bello de los monos es feo, compararlo con la raza de los humanos. El más sabio de entre los hombres parece respecto de Dios, mono en sabiduría, en belleza y en todas las demás. El fuego descansa cambiando, que cansando le es trabajar y es mandado por las mismas cosas. Dura es pelearse con el ánimo, que desde lo que desea todo lo compra a cuenta del alma. Por falta de fe se escapa el conocimiento casi todo lo divino. El hombre hueco de cabeza es propenso a quedarse boquiabierto. Por cualquier cosa que dijese uno misma, cosa viviente y muerto. Despierto, dormido, y joven y viejo. Solo que invertirse unas cosas resultan otras y a su vez invertirse esas otras resultan las otras. Para los despiertos hay mundo común y uno, los dormidos. Se vuelve cada uno al suyo. Todas las cosas se cambian en fuego. El fuego cambia en todos, como el oro por mercancías y mercancías por oro. No hay manera de bañarse dos veces en la misma corriente, que las cosas se disipan y de nuevo se reúnen, van hacia el ser y se alejan del ser. Aunque Silvida hable con los labios en transporte y diga cosas ni graciosas, y muy bellas ni ungidas, por virtud de Dios, en voz resuenan miles y miles de años.
El Señor, de quien son los oráculos de Delfos, ni dice ni oculta nada, solamente indica. El sol revanecerá sus medidas, quise las rebasare. Las líneas servidoras de la justicia habrán encontrado. Es mejor ocultar la propia ignorancia, ahora que es gran faena de hacerlo en relajamiento y con vino. Los perros ladran a los que no conocen. Las almas huelen a Hades. Si no hubiera sol, tal vez causa de los demás astros, sería aún más la noche buena consejera. El sol hace aparecer las estaciones, las grandes y fructíferas. Me busqué y me rebusqué a mí mismo. Son los ojos testigos y muy exactos de lo que los oídos, para que el Dios todo es bello, bueno y justo, los hombres para el contrario. Tienen unas cosas por justas y otras por injustas. En la periferia del círculo, principio y fin son uno. ¿Dónde está su inteligencia y cordura? Creen a cantautores callejeros, para estos la plebe hace de maestros, sin caer en cuenta de que los son más malos y los buenos pocos. Un día es como otro día cualquiera. Malos testigos son ojos y oídos cuando tienen alma de bárbaro. De muchos oímos razones más, ninguno llega a reconocer que sabiduría está bien separada de todas las cosas. Mejor es ocultar la propia ignorancia que sacar la mitad de la plaza. No les iría mejor a los hombres si cosa que quieren, cosa obtienen. La enfermedad vuelve agradable a la salud, el mal, el bien al hombre, a la saciedad y el cansancio y descanso. Pensar es la máxima de las virtudes, y la sabiduría consiste en decir la verdad, en que la tiende, obren según naturaleza, y pensar es uno y común a todos. Los que hablan con entendimiento ha de hacerse bien, fuertes en todo entendimiento, uno y común. Todos aún muchísimo más de lo que hace fuerte ciudad en su ley, porque todas las leyes humanas se alimentan de una divina, y tanta fuerza que domina en todas ellas, para toda basta y sobra es la del alma. Cuenta y razón que es a una misma, se acrece en la mano. De todos los hombres está concerte a un mismo y ser sensato. El borracho cayendo y levantando, dejarse llevar por un chiquillo, sin saber a dónde va con el alma aguada. De la luz seca estará hecha el alma, más sabia y el alma más buena. La moral la hace para el hombre de demonio, el horizonte para la aurora, el ocaso son para la aurora, la osa. Para el ocaso, lo contrapuesto a la osa del monte de Júpiter radiante. A la naturaleza le agrada ocultarse. El orden cósmico más bello es algo así como desperdicios echado a volteo. Son una cantidad de notas bastante interesantes. Los fragmentos en esta edición son como 10 páginas, muy breve, pero tiene una gran cantidad de contenido filosófico que podemos ir persuadiendo desde varios puntos de vista. ¿Qué significa esto? Significa que podemos verlo desde filosofía de la ciencia, como fue la clase pasada, que trabajamos a Parménides, y trabajarlo desde el punto de vista de la estética. Ahora bien, como ya dimos una sesión de filosofía de la ciencia con Parménides, ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista de la estética. Pensando, jóvenes, que el semestre pasado tuvieron un curso con un servidor sobre estética, para lo cual vamos a tomar en cuenta un par de libros que aquí tengo, bastante interesantes. Vamos a extraer algunos de Eliot, T.S. Eliot. Poca gente lee hoy en día T.S. Eliot.
Vamos a sacar algunos libros que tengo aquí de Tennessee Williams. También hoy en día poca gente leía a Tennessee Williams. Y por aquí debo de tener otro libro relacionado con estos temas de estética, pensamiento antiguo, dado que todas estas ideas estaríamos hablando de mentalidad o más bien dicho, sería preplatónico. De hecho, aquí tengo el Platón, pero no encuentro mi libro de Carlos Castañeda. A ver, déjenme ver. Por acá debo de tener mis otros libros de este autor que les acabo de mencionar. Tengo varios aquí. Aquí está. Carlos Pellicer. Bien. Bueno, ya tenemos los libros que necesitamos para dar una visión desde el punto de vista estético. Lo bello y lo feo. El orden del cosmos. De entrada, tiene un análisis relacionado también sobre los dioses, al hablar de Hesiodo. Ustedes ya leyeron a Hesiodo, bien. Entonces, desde la antigüedad, desde tiempos muy antiguos, sabemos que los griegos también usan máscaras. Las máscaras son para el teatro. Desde ahí estamos hablando de la belleza de los dioses o de la fealdad de los dioses. Para esto se requieren hacer una serie de ritos que no solamente estarían relacionadas en torno al templo sagrado de los dioses, donde están las pitonisas griegas, sino también al interior de cada casa del mundo griego hay un altar. En ese altar puede haber pequeñas figurillas, y esas pequeñas figurillas, siguiendo otros libros de arqueología en el mundo griego, Fustel de Coulanges, la ciudad antigua, en donde nos habla que desde la antigüedad el pensamiento del hombre, llevar pequeñas figurillas de madera y relacionarlas con el alma. El alma vista a través de la idea, que es un pensamiento preplatónico, que lo podemos ver en Hipias el Mayor, inclusive en el Parménides. De hecho, aquí también tengo mi libro de Platón, Diálogos, que es irnos directamente a las obras Protágoras. Y en el Protágoras, para hacer alusión a diferentes obras de Platón que vamos a tratar en este curso, viene la muerte y el alma en el Protágoras. Entonces, Heráclito nos va haciendo alusión: mente, cuerpo, alma, idea, que son ideas preplatónicas. ¿Qué significa esto a través de la estética? El hombre, a través de la idea, trata de dar un orden al universo a través de una ley, que lo mencioné a lo largo del texto. Leyes que van a estar basadas en principios cuando el hombre no puede explicar la naturaleza a través de un Dios, como nos lo dice Hesiodo. Mente, cuerpo, alma. En este sentido, el hombre de la antigüedad, con el pensamiento de Heráclito, hace establecer que el alma está al interior del cuerpo, y en el momento en que viene la muerte, esa alma sale del cuerpo para dirigirse a donde están los dioses, es decir, en el Olimpo. Esta parte también la trae Platón en el Protágoras, pero indiscutiblemente, en ese orden cósmico que viene al final de la obra de Heráclito, nos va a establecer los 4 elementos griegos que todos sabemos, que es fuego, tierra, aire.
Y a partir de ahí viene la estructura del orden del cosmos. Nos faltó aire. Entonces, en esa estructura del orden del cosmos, evidentemente todo lo que está en la parte superior de la bóveda celeste es aire. Indiscutiblemente, el fuego es el sol. En el planeta Tierra, en el que en ese momento habitan los griegos, indiscutiblemente está dividido por tierra y por agua, y darle un orden al cosmos. Todo esto también lo menciona Protágoras a través de los diálogos de Platón, y también se menciona en la metafísica y la física de Aristóteles, pero Aristóteles va a agregar un quinto elemento. Ese quinto elemento es el éter, que es útil, y el éter da una explicación a Aristóteles que está más allá de la luna, en la parte supralunar, terminología aristotélica, para poder explicar que este quinto elemento es en el lugar en donde están los astros. ¿Cuáles astros? Júpiter, los planetas, Marte, Venus, Mercurio, Saturno y Júpiter son los únicos planetas que se conocen en ese momento, desde la antigüedad. Recuerden que los griegos no tienen telescopios. Por eso hace mención Heráclito que la observación de la persona es sumamente muy importante para poder establecer ese desarrollo de manera supralunar. A partir de ahí, Heráclito nos está hablando de la belleza, la armonía, y al hablar de la armonía de el filósofo griego debe de saber tocar los instrumentos, así como nos lo menciona Heráclito. ¿Cuáles instrumentos? El arpa, uno de ellos. El otro de ellos indiscutiblemente va a ser la flauta. Ambos instrumentos están en la obra de teatro. En este proceso viene el desarrollo del hombre en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, indiscutiblemente, tiene mascotas. Para eso vamos a utilizar, pueden ser dos obras de Eliot, el libro de los gatos y habilidades, son poemas, o de T.S. Eliot Prunfrock. De hecho, cuando un lector está leyendo al interior a T.S. Eliot, es filosofía neoplatónica. En ese sentido, hace reflexiones bastante interesantes porque habla de Aquiles, hace reflexiones de Homero, también hace reflexiones sobre Virgilio al interior de estos dos libros que les acabo de mencionar, y trae citas de Virgilio y de Homero. Lo interesante que son citas en griego y en latín, nada en inglés, porque Eliot obviamente escribe en inglés y ha sido traducido al español. Entonces, hace este tipo de reflexiones importantes porque Eliot nos va a encaminar la relación de hombre, mundo, mente, cuerpo, alma, e introduce un elemento, los animales, como lo introduce Heráclito. Las mascotas del hombre en el tiempo de T.S. Eliot, que está escribiendo Prufrock en Boston para entre 1517 y 1519, no, nos habla sobre la convivencia del hombre con la naturaleza. Puedo leer aquí el párrafo 65 y hacer correlación con lo que estamos trabajando este día para abarcar más allá del pensamiento de la estética antigua. Las 2:30, la farola dijo. Observa el gato que, desparramado junto a la alcantarilla, saca la lengua con naturalidad y devora una porción de mantequilla rancia. Así la mano automática del niño se deslizó a apropiarse de un juguete que corría en el puerto. Obviamente está hablando de Boston.
Al final trae una reflexión con la naturaleza de aquel Boston de 1517 y 1519, que es muy diferente al del actual, en donde se menciona que los lectores leen el periódico de aquella época, pero en el entorno hay indiscutiblemente maizales. En ese tipo de maizales nos está hablando del desarrollo de industrialización que se está teniendo para la época, pero en ese proceso de industrialización de manera magistral, Eliot nos está hablando del hombre y la naturaleza. Heráclito nos está hablando del hombre y de la naturaleza en una convivencia. En esa convivencia, Eliot nos está hablando de los alimentos de su época, en este caso de los maizales, nos está hablando también del atún, que puede ser un alimento para el hombre, pero también puede ser un alimento para el gato. Los maizales indiscutiblemente es un alimento para el hombre, pero dentro de las mascotas se lo puedes dar a un loro. Puedes comer carne, que es alimento para el hombre, también puede ser un alimento para la mascota, en este caso un perro. Por lo cual J.S. Eliot nos está hablando de la convivencia del hombre con la naturaleza, y lo más interesante que a lo largo de su poesía tiene citas de Virgilio, tiene influencia neoplatónica sobre la naturaleza y el hombre, mente, cuerpo, y también nos va a llevar de la mano de la convivencia con los animales. Por eso Eliot es conocido como el creador de la poesía moderna, porque indiscutiblemente tiene ese desarrollo de la convivencia del hombre con la naturaleza, mente, cuerpo, alma. Habla de religión su poesía, hace análisis sobre la muerte y el cristianismo, análisis haciendo reflexión de que si estás en Boston en 1517, indiscutiblemente hay una gran cantidad de calvinistas y luteranos y hay pocos habitantes del mundo católico cristiano, que pueden ser irlandeses que vienen de Europa, pero la mayoría de ellos son calvinistas, luteranos, cuaqueros que provienen de Inglaterra, o vienen de Francia, o vienen de Alemania. Entonces, reflexiones muy importantes al tomar estas posturas de de T.S. Eliot, dado que tiene influencia del mundo griego para hablarnos de la naturaleza. Entonces, al tratar de ver con Heráclito desde el punto de vista estético la manera en cómo va desarrollando la prosa Heráclito, vamos a tener el desarrollo estético aludiendo que el hombre da un orden al cosmos para observar las estrellas, para poder explicar los 4 elementos del mundo griego que se compone la naturaleza, y al hablarnos al interior Heráclito que un perro está ladrando, eso nos quiere dar pauta e hincapié de que el hombre está conviviendo con la naturaleza teniendo mascotas. Claro que en el mundo de J.S. Eliot nos habla de 3, loro, perro y cotorro, gato. Heráclito nos está hablando de un perro, entonces nos da la pauta para entender que desde la antigüedad el mundo griego tiene este tipo de mascotas. ¿En dónde las tiene? Por decir, J.S. Eliot nos habla al interior de la casa. Cuando tenemos, obviamente de Boston, cuando estamos hablando de Prufrock, pero cuando tenemos el libro de los gatos habilidosos, no nos habla de Estados Unidos ni de Boston, nos habla de Oxford, Inglaterra. Entonces, la convivencia del hombre con los animales
puede ser al interior de la casa en donde la habita con las costumbres, el tipo de alimentación, el tipo de vida cotidiana. Es obvio que el mundo ha cambiado tanto de que hoy en día la gente está acostumbrada al uso de una tablet, de una computadora, de una televisión, de un celular. Evidentemente, el hombre, la crítica que siempre he hecho en los últimos años, el hombre ha dejado de leer por estar pues atento a la tecnología digital. Evidentemente, si hacemos la reflexión del mundo de Heráclito al de J.S. Eliot, es obviamente diametralmente opuesto, pero sí hacer hincapié para mis estudiantes de hacerlos a que lean la poesía de T.S. Eliot, y en el momento en que ustedes la estén leyendo, analizando, nos va a retomar al mundo de los griegos, como estamos haciendo este día. El mundo de los griegos no solamente es darle orden al cosmos, sino también tiene un lenguaje, razón, cómo debemos describir a través de ese orden del cosmos con un lenguaje razonado. El ejemplo es Eliot, cómo escribe la poesía con una belleza estética, y es la inauguración de la poesía moderna para el hombre contemporáneo. Es obvio que al hacer este tipo de reflexión nos da pauta para nosotros de que debemos describir con razonamiento ese orden del cosmos, mente, cuerpo, alma y convivencia con la naturaleza. T.S. Eliot, ya sea en este libro de los gatos habilidosos, que si yo me voy a, un, a una de su parte, puede ser la página 47, donde tengo mis anotaciones del libro de los gatos habilidosos. Entonces, aquí yo puedo leer: lo que los Paul más aman son las peleas, pues el Paul es un Yorkshire de gran fiereza, sus primos escoceses son mordedores y sus muchos parientes son luchadores. Salieron todos fuera gaitas, es ristre. Tocando los soldados pisan las lindes. Tentación excesiva para ambos lados. Anglos y dogos, desde puerta o tejado, se sumaron unidos al gran fiestazo. Ladran y ladran y ladran. Ladran y ladran y ladran y ladran. Hay que en el parque un entero. ¡Wow! Lo taladran. Más cuanto dichos héroes se congregaron en el tráfico. Paró el metro. Espantó. Aquí, TCL, yo tengo anotado, nos está hablando de un parque, ya no de al interior de una casa, en donde puedes encontrar un gato, un perro. Es obvio que puedes encontrar ahí sus dueños, como puede ser un día en Chetumal, cuando salen a pasear a su gato o a su perro encadenado en el parque. Y el tráfico, nos está hablando de Oxford, el ruido del metro, el ruido de los autos, y nos está hablando de ese orden del cosmos, obviamente en el caso de Eliot, en la urbanidad, en Oxford, convivencia con la naturaleza y los animales al interior de un parque. Todo esto es pensalidad del mundo griego, dado que al interior, como ya mencioné, cita libros, cita Homero, hace reflexiones de Aquiles, él mismo en Heliod en una parte hace alusión de su mentalidad platónica, y eso nos lleva de la mano para hacer análisis de la religión desde un punto de vista filosófico. Y al hablarlo desde el punto de vista filosófico es acercarnos desde el punto de vista estético de la escritura, recordando sus clases del semestre pasado que analizamos pasajes de la escritura de Aristóteles a través de la estética.
es retomar esas clases que se les dieron el semestre pasado para adentrarnos a un lugar fascinante y poder analizar la mentalidad de Heráclito, cómo va a influir a futuro a otro tipo de autores, dado que si lo llevamos a cuenta con Tennessee Williams, El País del Dragón, tomo 1, tomo 2, pero si nos vamos al País del Dragón, el tomo 1, aquí vamos a encontrar obras de teatro, evidentemente, pero podemos ver el bar en un hotel de Tokio y entonces ahí viene un análisis bastante interesante de esta obra de teatro de 1969, estrenada en Nueva York el 11 de mayo, de que obviamente es un análisis de la relación de Estados Unidos con Japón, dado que ustedes deben saber, Japón perdió la guerra en el 45 y Estados Unidos, pues es como si tuviera una colonia donde está gran parte de la flota estadounidense ahí en Japón, una vez que terminó la guerra. Y lo interesante de esta obra de Tennessee Williams nos está hablando del desarrollo tecnológico de la época, no nos está hablando de la sociedad norteamericana y la relación de la convivencia con los alimentos. Al acercarnos con Japón es hablar indiscutiblemente de la vida de Japón de aquella época que es ancestral. Nos habla de kimonos, que es un traje para las mujeres milenario, la forma de vestir, las chicas orientales con su peinado, por decir, cabello negro oscuro, con un tocado, se meten una serie de pinzas y su traje, el kimono elegantemente vestido, que puede ser alusión a pájaros, a montañas, las montañas pueden tener copadas de nieve en la parte superior, en el invierno, ¿no? O en el verano montañas con árboles, es la convivencia con la naturaleza, es otra manera de ver el mundo mediante una relación muy antigua, en este caso a través de Heráclito, y la belleza la podemos convivir a través de una vestimenta. Obviamente la vestimenta, si ustedes me ven, bueno, traigo un suéter rojo con una franja negra, pero evidentemente este tipo de vestimenta que uno usa en Occidente no se puede comparar con un kimono como lo hace Tennessee Williams en su obra de teatro relacionada con Tokio, que nos habla de cómo se visten las mujeres en el lejano oriente, un kimono. Las chinas también se visten con un kimono. Tanto chinas como japonesas no se maquillan, ellas se bañan con jabón todos los días, no usan lápiz labial, no usan maquillaje para ponerse chapitas o se pintan los párpados, no, es natural. Los zapatos son de madera un poco altos, no como en Occidente donde las chicas usan tacones así de pico, otro tipo de zapato. Y las mujeres en el lejano oriente que usan el kimono, ya sea japonesas o chinas, tienen un respeto por la naturaleza, un respeto por la familia. Ya estamos hablando de códigos de ética y de moral para atender parte de su religión. Son personas sumamente muy religiosas que pueden ser, allá no hay nada de catolicismo, es ni luterano ni calvinistas, no, pueden ser relacionadas con Buda o también con Confucio, y a partir de ahí
Las mujeres cuidan mucho su kimono, muy limpiecito, muy bien planchado, es decir, es una relación de esa mentalidad de vida, código de vida, moral, ética, costumbres, uso de vestidos relacionados con la naturaleza. Bien, con Heráclito, si queremos hacer una fusión a través del kimono de que nos habla Tennessee Williams en esta obra de Tokio, entonces Heráclito nos está hablando de mente, cuerpo, alma. Bien, ahora con la relación con la naturaleza, nos está hablando de dos parámetros. Explicar el cosmos, el cielo, la bóveda celeste, no. Ahora vamos a explicar la tierra y la convivencia con la naturaleza. Esa convivencia con la naturaleza, que el hombre debe de respetar la naturaleza. ¿En qué sentido? A no tirar basura en los bosques, evitar talar de manera inmoderada los árboles. Nos habla Heráclito al final de su extensa prosa sobre hábitos relacionados con usos y costumbres del mundo griego, por decir, de personajes borrachos, que yo ya se los mencioné desde hace mucho tiempo en el banquete de Platón, y esa relación de códigos de ética y de vida moral relacionadas con el mundo griego es tomar agua limpia de los ríos. Para la época se desconoce el mundo de los microbios. Obvio, si tomas agua sucia estancada porque el hombre es sucio, tira basura en un estanque, pues se va a contaminar y al tomar agua, pues, por mucho te tendrás fuertes dolores en el estómago por tomar agua contaminada. Eso si no te mueres por tomar ese tipo de agua que puede estar muy, muy sucia. Evidentemente, esto da pauta para establecer esos códigos de ética y moral, que el hombre debe de respetar la naturaleza, no tirar desperdicios o animales muertos que se te muere la mascota. En el mundo antiguo era muy común de tirar el perro o el gato en el río. Lo más común es enterrarlo. Hoy en día tu mascota la puedes incinerar y tener ahí las cenizas. Son códigos de ética, de vida, de costumbres, respetando a la naturaleza, o enterrar tu perrito en tu jardinera y un par de meses después a un lado puedes poner un arbolito ahí y la pelotita con que jugaba el perro. Entonces es de recordar igualmente a Eliot, que nos habla en estas dos obras de poesía, el tipo de costumbre que tiene el hombre para convivir con la naturaleza, los animales. Este tipo de pensamiento también lo tienen en el lejano oriente. Otra vez Tennessee Williams, que nos habla de los kimonos y el hábito de vida que tienen las mujeres, en este caso en Japón. Es obvio que ellas conviven con la naturaleza, con el kimono, pero también respetan mucho a los animales. En un sentido, pueden estar tomando sus alimentos en un parque, oír música, obvio, la música del lejano oriente, y oír el trineo de sus pájaros mientras pueden estar comiendo en Shanghái, en un parque, una sopa de melón. Aquí en México, pues tú pides sopa de melón y se van a reír de ti, ¿no? El melón es para un cóctel o hacer un agua, se van a reír de uno. En cambio, si estás en Shanghái, pides una sopa de melón que te la van a llevar cerca de un parque, música oriental, mientras oyes el trineo de los pájaros. Esto nos quiere decir Heráclito también, convivir con la naturaleza, convivir con los animales, respetar, no tirar nada de desperdicios al interior del parque. Es la razón del hombre. Un hombre que no respete sus principios, para nosotros es irracional,
Pero obvio, hoy en día la gente es tan sucia que en vez de esperar a que pase el carro de la basura, lo que hace es una de dos, o saca la basura y los desperdicios en la puerta de él cuando pasa la basura donde pueden proliferar ratas e infecciones, o la gente muy sucia va al parque y tira la bolsa de basura para que se hagan animales. Entonces, eso es irracional. ¿En dónde está la racionalidad del hombre de Heráclito, la racionalidad del hombre en la época de Tennessee Williams o la irracionalidad del hombre en la época de Eliot? Obviamente, cuando están leyendo a Tennessee Williams, escribe con una prosa fina su pensamiento racional, que indiscutiblemente ustedes tienen que leerlo para que vean cómo se tiene que escribir la vida cotidiana, ya sea a través de poesía con Eliot o a través de las obras de teatro de Tennessee Williams. Pero vuelvo a mencionar lo mismo. Hoy en día, ¿quién lee a Eliot? ¿Quién lee a Tennessee Williams? Y obviamente, ¿quién lee a Heráclito? Es muy difícil encontrar hoy en día un lector que esté leyendo en esos niveles, pero obviamente al mostrarle otro tipo de lecturas que acabo de sacar en este pequeño librero que tengo aquí, cuando tenemos a Carlos Pellicer, Vida en Llamas, es volver a lo mismo. Hoy en día, ¿quién lee a Carlos Pellicer? Pocas personas. Podemos leer Nocturno, fragmento, página 49, en donde tengo mis anotaciones. Entonces, aquí cito a Carlos Pellicer. Ninguna soledad como la mía. La tuve todo y no me queda nada. Virgen María, dame tu mirada para que pueda enderezar mi guía. Yo no tengo en los ojos sino un día, con la vegetación apuñalada. Ya no me oigas llorar por la llorada soledad en que me estoy, Virgen María. Dame a beber del agua sustanciosa que en cada sorbo tiene de la rosa y de la estrella aroma y alejero. Múdame las palabras, ven primero, que la noche se encienda y silenciosa me pondrás en manos de un lucero. Me pueden decir, ¿y qué relación tiene con Heráclito? Heráclito está haciendo una relección y criticando a Hesiodo para poder explicarle a los dioses. Claro que en el momento en que el hombre griego, como en su momento fue en la física, una metafísica de Aristóteles, ¿qué mueve a los planetas? Y él dice, el éter está en el macrocosmos y en el éter se mueven los planetas. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué mueve a los planetas? Dicen los dioses. Los dioses. Obvio, estábamos muy lejos de la teoría gravitacional newtoniana, pero es el razonamiento del mundo antiguo. Cuando en la antigüedad los griegos no pueden explicar un fenómeno de la naturaleza, introducen a los dioses. En este caso, la teogonía de Hesiodo que mencioné en la lectura que hace Heráclito. Es obvio que si ahora vamos a reflexionar con Carlos Pellicer, su poemario Nocturnal, en este libro titulado La vida en las llamas, es obvio que nos habla del catolicismo, de la Virgen María, de la gente creyente, que nos habla de la relación con la naturaleza, que está tomando agua de la naturaleza cuando nos habla de la vegetación. Entonces, con el Heráclito vamos a tener mente, cuerpo, crítica a la religión, conviviendo con la naturaleza. Es lo que tenemos ahí con Carlos Pellicer. Entonces, estamos hablando de la belleza estética en la manera de escribir de cada uno de los personajes, Tennessee Williams, Eliot, Carlos Pellicer, incluidos de 1915 a 1969. Ahí están los tres.
Entonces, estamos hablando de una relación de reflexiones del mundo de la antigüedad. Claro, para concluir hoy en día, que yo me puedo alargar, les voy a mostrar Irving Wallace, La isla de las tres sirenas. Y ayer que le estaba releyendo ayer en la noche para estas postrimerías de la clase, tiene una parte interesante de la religión antigua de los polinesios, la belleza en el momento en que los polinesios están construyendo máscaras, y recuerden que al inicio yo hablé de la máscara griega. La máscara que usan los polinesios para su religión. Es obvio que en el mundo de la antigüedad se usa la máscara como estético, como cuestión estética, teoría del arte, lo podemos mencionar, para decirnos que se puede usar en el teatro, pero también esa máscara se puede usar para eventos religiosos, dependiendo de la cultura o civilización de la cual se esté hablando en el espacio y tiempo, para adentrarnos a un desarrollo muy importante de la civilización, en este caso del mundo griego, y la estética está implicada en un desarrollo de la razón en el momento de la redacción de una poesía, de una prosa, de un análisis para describirnos el tiempo y espacio de cada hombre de la humanidad, para hacer relación de que este tipo de razonamiento viene desde la antigüedad del mundo griego, para decirnos qué tenemos que hacer nosotros que estamos inmersos en el siglo XXI con la naturaleza. Tirar basura en la calle, no. Respetar los códigos de ética. Hacían críticas hace 5 años, que se me ocurrió caminar con varios profesores de la UCRO en la tarde, que se puede caminar en Chetumal, salir de la UCRO para caminar tranquilamente, la brisa, pues no es mal, sino que hay en Chetumal, la brisa fresca del agua. Nos hicimos 4 horas para disfrutar una tarde a Palacio de Gobierno, y después irnos a comer varios profesores. Hoy en día ya no puedo hacer ese tipo de caminata. En primera, por la pandemia. En segunda, yo para hacer un camino así, debo de llevar a otra persona, porque yo uso silla de ruedas para tramos largos. Uso silla de ruedas. Entonces, ya no puedo caminar como hace 5 años, y la crítica que hice en ese momento para mi grupo de historia del arte es de que de repente la gente es muy sucia. Si es un viernes, te levantas en domingo, 7, 10, 8 de la mañana tal vez para correr, y vamos a encontrar basura, latas de cerveza, botellas de alcohol regadas en el bulevar, hasta pilas que usan los radiotransistores y otras cosas muy desagradables, hasta pañales de niños. Bueno, las mamás que cambian a los niños, y en vez de llevar la basura a la casa, la tira en la ventana del carro o de la moto. Entonces, ¿en dónde están los códigos de ética de la población? O las críticas que de repente hago. Oye, si voy de saco y corbata, que es inusual en la UCRO, todo el mundo te dice doctor. Y cuando vas a los comedores, pues la gente se aleja de ti. Solamente se acercan misticistas y tomas un agua y un sándwich y te vas a la clase.
En cambio, si me ven con guaraches, una camisa para el calor, unos jeans ahí, la gente se te acerca y me siento ahí en las mesitas a tomar agua y un sándwich para ir a mi siguiente clase, y llegan alumnos, no de humanidades, no sé de qué licenciatura son, y a todo mundo le dan ética, pero no es la ética, sí, clases de ética, y lo que más me sorprende de que argumentan que la ética no les sirve para nada, y a mí me sorprendió. La ética es para tener una actitud ante la vida, es lo que estamos tratando de decir con Heráclito, un orden en el cosmos, el comportamiento del hombre ante la vida, mente, cuerpo, alma, extensión con las mascotas, los animales, extensión con la naturaleza. Pero ¿cómo vas a tratar a la naturaleza? ¿Con cuáles códigos de ética? ¿Tirar basura? ¿O cuidar que esté limpio el jardín? Si tu mascota va a hacer las necesidades, si estás en el parque, recoger las necesidades de tu mascota y tirarlo en el cesto de basura, que son los códigos de ética de un buen ciudadano. Y las reflexiones que hice hace 5 años, estos jóvenes universitarios que dicen que la ética no les sirve para nada, ¿qué tipo de personas estamos formando? Ya son códigos muy importantes para poder analizar y comprender qué tipo de personas estamos formando en la universidad, que ya mencioné con Niklas Luhmann. Estamos formando el comportamiento a través del conocimiento. Niklas Luhmann nos dice eso a la parte de los profesores. La otra, la que viene de casa, son los padres. Son los dos tipos de educación que se nos da en la vida, la de nuestros padres en la manera de comportarnos hasta en una aula universitaria, o la enseñanza que nos dan en los profesores a través del conocimiento para que cuando salgamos de la universidad, qué tipo de personas somos y qué tipo de personas vamos a formar si se casan y tienen hijos. Es cuestión generacional. Mente, cuerpo, alma, extensión con la naturaleza, extensión con esas mascotas que estoy hablando, cómo convive el hombre con la naturaleza, la relación mente, cuerpo, idea, que es parte de la filosofía platónica. Y retomando con al Protágoras, nos habla del alma bondadosa, en este caso de Sócrates, que asciende al monte Olimpo. En cambio, las almas como un borracho, como nos dice Heráclito, hay personas inmorales. Un borracho puede ser cosas con lenguaje obsceno, inmundicias delante de varias personas, pero a la vez estás dañando tu cuerpo, es lo que nos dice Platón en Hipías el Mayor, dañar el cuerpo con alcohol excesivo, que puede ser en el banquete, a tal grado que puedes dañar tu estómago, dañar el hígado y en el futuro vas a tener cáncer de hígado, cirrosis, hasta hepatitis. Eso es lo que sucede a las personas alcohólicas en un futuro si no quieren entender. Evidentemente, desde Heráclito ya nos está hablando del problema de salud, al igual que Platón con Hipías el Mayor. En este sentido, hacemos este tipo de reflexiones a través de la belleza, la manera de escribir, pero ¿qué vamos a escribir? Un pensamiento razonado a través de un orden, como lo hace Eliot, Tennessee Williams y Carlos Pellicer. Bien,
¿Alguna duda, algún comentario? Yo me puedo seguir extendiendo hasta se puede dar un semestre con todo lo que estoy diciendo en estos momentos de Heráclito y cómo lo podemos extender con otro tipo de ejemplos a otros autores universales. Dudas que tengan, a ver, antes de darle la palabra a Axel, pero antes de darle la palabra a Axel, dudas que tengan jóvenes. A ver, vamos a ver aquí qué me escriben en el chat. Bueno, en el chat no tengo nada. Entonces, antes de proseguir, Axel, veo que tiene la mano levantada. Lo escucho. Sí, profe. Buenas tardes. A mí me Buenas gusta tardes. mucho Heráclito. De Sí. hecho, estoy leyendo varias de sus obras en Giorgio Colin, en La sabiduría griega, en el volumen 3 editado por Trota. Tienen Ujú. los fragmentos en griego y en español. Y él da una interpretación de Heráclito, pues diferente a la que usted dio. Dice que él da una concepción ontológica y de una teología racional, y pone el ejemplo del fragmento donde dice que el mundo que conocemos no fue hecho por ningún hombre ni por ningún dios, que es fuego que se prende y se apaga con medida. El fuego no lo toma él como lo hace Anaximandro o Tales, que es el elemento creador de todo, sino es una metáfora. Y de hecho, él hace una teología racional porque desconfía de los dioses, por eso critica tanto a Homero como a Hesíodo, y dice él que ellos no saben nada, que no pueden que Hesíodo no pueden ni distinguir el día de la noche. Y en cambio dice que la vida es un niño, y que el niño cuando juega, ese juego es la vida no tiene no un sinsentido, sino que es arbitraria y que habría que divertirse con ella. Y también dice Heidegger, quien lo rescata a Heráclito para su propia filosofía, tiene un libro igual editado por, tiene un libro sobre Heráclito muy bueno, que es de sus clases que dio en Alemania, donde él toma una anécdota de Diógenes Laercio, que cuenta que Heráclito estaba en su cueva y se estaba calentando sus manos por el frío, estaba en una fogata. Entran dos personas que venían a verlo porque él tenía fama de sabio, y le dice, y al verlo ahí que nada más estaba pues calentando sus manos, lo ven y él ve sus gestos y ya se iban, y les dice, entren, aquí también hay dioses. Él intenta rescatar lo cotidiano en lo sagrado en lo cotidiano. Y en la otra anécdota es que él estaba en el templo de Artemisa, el famoso templo de Éfeso, que fue destruido y que fue donde San Pablo pronunció su carta a los griegos, que estaba jugando con unos niños ahí, y se le queda viendo la clase política perdón, se le queda viendo la clase política, y entonces le dice él, les contesta que es mejor quedarse a jugar con los niños que meterse a hacer política con ellos. Y dice Heidegger que no se refiere a la ética, sino que más que nada que en un lugar que en un lugar sagrado como lo es el templo de Afrodita, donde todos tienen que guardar respeto, él se pone a jugar con los niños porque para él eso es lo sagrado. Él da una cierta ontología del ser, algo que fue muy mal entendido tanto por Platón como por Aristóteles, que en primero Platón lo usa porque dice, bueno, si todo está cambiando, pues nos vamos a ir al mundo de las ideas donde nada cambia y donde todo permanece.
Y Aristóteles pues lo acusa, creo que es en la lógica, de negar el principio de no contradicción y le acusa de no saber escribir. Y todo esto provocó que se fuera olvidando dentro de la tradición de los filósofos y no fue hasta Hegel y Heidegger que se vino a retomar su filosofía. Bien. Bueno, son estructuras que nos va a llevar de la mano su compañero Axel. Y evidentemente él se atreve a mencionar a Martin Heidegger y a Hegel en función de este tipo de mentalidad. Es evidente que cuando tenemos, por decir, a Martin Heidegger, él tiene un libro bastante interesante, El ser y el tiempo, en donde nos habla sobre la muerte. Un libro muy difícil para los jóvenes de la licenciatura tener, comprender esta obra. En el ser y el tiempo, evidentemente son las reflexiones que hace en torno a la vida y muerte como Heráclito, dado que Heráclito nos está llevando sobre el alma en el sentido de después de la muerte, ¿qué sucede? El alma. Bueno, si te portaste bien, ¿a dónde va el alma? Si te portaste mal, ¿a dónde va el alma? Nos habla de la resurrección. Con Martin Heidegger, cuando nos habla sobre este tipo de pensamiento, Martin Heidegger es tajante, la nada. Después de la muerte no hay nada, principio y fin de tu vida. ¿Qué significa esto? No hay alma, por lo cual es un pensamiento que se requiere varios libros para llegar a este tipo de comprensión con Martin Heidegger en el ser y el tiempo. Y nos habla de un desarrollo de ese código de ética del buen comportamiento del hombre ante la sociedad. Claro que en la época que está escribiendo Martin Heidegger, evidentemente Alemania está en conflictos de guerra. Y recuerden que pierde la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y que en ese contexto Heidegger está estudiando, es profesor, y ante este tipo de situaciones catastróficas para Alemania, tiene que seguir su vida normal dentro de la universidad. ¿Qué nos quiere decir Martin Heidegger? La vida universitaria hay que atenderla y la vida del mundo mundano, pues alejarse de ella para atender tu vida universitaria. Es obvio que es un pensamiento bastante fuerte y disciplinado, dado que si vamos a atender de manera dual ambos, muy difícilmente te puedes desarrollar en la vida universitaria por estar al pendiente de la vida mundana que pasa allá afuera en el exterior. Es obvio que también va a afectar a los sobrevivientes alemanes estas ambas derrotas y nos va a hacer hincapié de que si tienes frío, problemas de crisis hambruna, atender la universidad y seguir trabajando en ella misma. Por lo cual da por teorizado que este tipo de terminología, así como dice Axel, es hablar desde el punto de vista ontológico, la muerte. ¿Qué es la muerte para Heráclito?
resurrección a través del alma. ¿Qué es la muerte para Martin Heidegger? El fin de la vida. No hay nada más que te mueres, se acabó. En un lenguaje muy, muy coloquial. Cuando tienes a Hegel, el libro para estudiar los griegos puede ser la estética o lecciones para la filosofía de la historia. Evidentemente, Hegel, cuando tenemos la estética, así como lo analizamos en las clases de esta materia, analiza la música. Obvio, yo me atreví a ponerles a Mozart y Beethoven. Fui muy atrevido de mi parte para analizar este proceso. Y en el contexto de Hegel, piensen de que él también pierde una guerra. ¿Cuál? Napoleón Bonaparte está invadiendo Sajonia, principados y ducados alemanes, está entrando con sus tropas francesas a Leipzig, a Brandenburgo, por mencionar ciudades en el contexto alemán. Y en una de ellas está Hegel, que ve entrar las tropas francesas y escribe en su obra El Derecho, el fin de la historia. ¿Qué significa esto? Pues en el momento en que entran las tropas francesas, pues es el inicio de reescribir una nueva historia, de la constitución sajonia va a ser eliminada por una dictadura militar, la de Bonaparte, y evidentemente es el desarrollo de las obras maestras nacionalistas de Beethoven. Entonces, al hacer alusión desde el punto de vista ontológico, en ese momento la mejor filosofía que se escribe es la que está en los principados y ducados alemanes, no la francesa. Se oye muy fuerte. La mejor música que se escribe en esa época, pues es la de los principados y ducados alemanes, Juan, Beethoven. Sus antecedentes, bueno, tienes a Bach y tienes a Mozart. Vaya, bastante fuerte lo que estoy comentando. Ves a los franceses, puedes tener a Chopin, pero tienes a monstruos musicales con Bach, Mozart y Beethoven. Eh, entonces, la mentalidad de Hegel al hacer un análisis nocionológico, ontológico, fenomenológico del mundo griego, de que los alemanes traen la tradición griega para escribir toda esa prosa a través de sus textos. Evidentemente, esto lo podemos constatar cuando tienes a Husserl, que está escribiendo meditaciones cartesianas, o cuando tienes a Adorno y Horkheimer, que es de la escuela de Frankfurt, y están escribiendo la filosofía de la ilustración, que todo ese legado rico de filosofía que tiene la escuela alemana es porque ellos han analizado con puntualidad y leído con precisión el mundo griego. No solamente Aristóteles y Platón, sino obviamente de todos los fragmentos que tienen sobre Heráclito, Anaximandro, Tales de Mileto, para hacer una alusión, así como lo hace Martin Heidegger en El Ser y Tiempo, sobre un análisis que es la muerte, poniendo en contraposición al mundo griego, o como lo hace Hegel, haciendo alusión que la filosofía griega es en excelencia para poder explicar el cosmos y la construcción de una
nueva civilización diferente a la de Egipto, Mesopotamia, China, y con la creación de filosofía establecer un orden. Y establecer un orden es explicar la naturaleza. Claro que cuando tienes a Hegel, el hombre, pero ese hombre va a ser implicado a través de un pensamiento ontológico, a través de una mentalidad muy diferente a la de Platón, la dialéctica hegeliana. Tesis, antitesis, síntesis, para poder explicar el desarrollo del hombre en la humanidad, muy distante a la de el propio Platón, que podemos hacer idea lo que nos dice Axel, la idea platónica, que la podemos encontrar también en el Protágoras, cuando analiza indiscutiblemente el mito del propio Protágoras, la creación del fuego, que es lo que nos está argumentando hace un par de minutos Axel, está en el Protágoras, que es una deidad, y con la creación del fuego, en un momento con el mito, es el desarrollo de una nueva visión cosmológica, teológica, para adentrarnos, que no solamente es el mundo, sino también el del sistema solar y también el del hombre. El fuego es vida para el hombre. Y no solamente Axel nos habló de la lógica de Aristóteles, en donde vienen también ese tipo de desarrollo sobre la creación del mundo, sino también Aristóteles nos lo menciona en el Decaelo, que está editado en Gredos, y también tiene un libro que se llama De Anima, que traducido al español es Sobre los animales, también de Aristóteles, nos hace una reflexión que la vida que está no solamente en la tierra, sino también en la vida acuática con los peces, es muy primordial el fuego, dado que con el fuego que proviene del astro rey, no solamente da vida a la tierra, sino también vida a la fauna animal y silvestre. Puedes obtener un tipo de desarrollo para que los animales puedan vivir en la selva, en el monte, o en su defecto el animal como son los peces, para adentrarnos a un tipo de fenomenología muy diferente y hacer la reflexión que son dos epistemologías de conocimiento diametralmente opuestas, la de Martin Heidegger, que es un estudio de código sobre la vida, haciendo análisis sobre la muerte, y la de Hegel es el estudio del hombre en su naturaleza a través de la dialéctica hegeliana, síntesis, tesis y antitesis, por lo cual hay que felicitar a su compañero Axel para llevarnos a estas posturas de fenomenología dentro de el mundo de Heráclito. Bien, ¿alguna duda o comentario que tengan, o Axel tiene alguna reflexión? Bueno, No, pero entonces, güey, bueno, gracias a ustedes. Les voy a poner un video. Solamente nos va a dar tiempo unos 10 minutos sobre Heráclito. Es de manera muy, muy didáctica, dado que hemos ahondado este día directamente a Heráclito. Me voy a pantalla compartida, pero antes de irme a pantalla compartida, se los mando en el chat, por decir, ahí viene el link donde se obtuvo de manera didáctica el video de Heráclito. Entonces pongo mi pantalla compartida. Ya que cargó, me voy a pestaña Chrome
Heráclito de Éfeso. Pongo compartir y voy a subir el volumen y vamos a disfrutar 10 minutos de un video relacionado con Heráclito. La programación es el lenguaje del futuro. Y a tus hijos les encantará aprenderla. Crearán apps. Fue la biblioteca de Éfeso, cuya construcción finalizó en el año 135 de nuestra era, la más grande de la provincia romana de Asia y una de las más ricas de la antigüedad en cuestión de volúmenes almacenados. A principios del siglo I, Éfeso seguía siendo una de las ciudades más prósperas de la región, fruto en gran medida del legado comercial y cultural heredado de su todavía reciente pasado de esplendor helenístico. Es muy probable que entre los rollos archivados en la biblioteca se encontrara un tratado titulado Sobre la naturaleza, texto supuestamente escrito por uno de los habitantes más ilustres de la otrora ciudad-estado griega, un descendiente directo de sus fundadores, Heráclito de Éfeso. La incapacidad para asegurarlo con total garantía proviene del hecho de que la biblioteca fuera incendiada por los godos en el año 262, pero principalmente se debe a que todo lo que rodea a este filósofo es incierto y difícil de constatar. Pese a lo hermético de su pensamiento y a lo poco que se conoce a ciencia cierta sobre su persona y sobre su obra, Heráclito de Éfeso se ha convertido con el paso del tiempo en una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Con Heráclito de Éfeso entramos en otra de las grandes cumbres de la filosofía perennis, de la filosofía permanente, de la que no permite ser superada. Solo hay que atender a cómo el pensamiento postmoderno, postmetafísico, posthistórico, en sentido riguroso, es heraclíteo para hacerse cargo de la medida de esta afirmación, ¿verdad? Heráclito era llamado Heráclito el Oscuro. Y el lenguaje en el cual se expresa habla ya mucho de la orientación de su pensamiento, de la orientación de su discurso, de su filosofía. Básicamente lo primero que nos llama la atención a nosotros es el estilo, si queremos denominarlo así, literario. Su estilo, el tipo de la modalidad de lingüisticidad que utiliza. Es lo que habitualmente denominamos como aforismo. Son unidades de sentido autónomas, en el sentido de que son plenas, cada una puede desplegar un mundo de significaciones y tener un sentido absolutamente rico y pleno por sí mismo, pero sin obstar, más bien al contrario, exigiendo y necesitando el abrirse a otras unidades de sentido, a otros aforismos. El señor cuyo oráculo está en Delfos no dice ni oculta nada, sino que se expresan a través de signos. Con este aforismo mostraba Heráclito su admiración por el estilo oracular de las pitonisas délficas. Durante siglos, la gente acudió al santuario de Delfos en busca de respuestas a sus consultas. Estas respuestas eran manifestadas por las sacerdotisas en forma de profecías, pronunciadas en estado de trance y en versos exaltos. No deja de ser significativo que el propio Heráclito fuera el primero en hablar de las sibilas, para referirse a estas pitonisas, en cuyo estilo parece inspirarse el pensador efesio a la hora de expresarse. Este lenguaje se acompasa al propio carácter de la naturaleza, al propio ritmo natural. Heráclito afirma que a la naturaleza le complace esconderse, le complace ocultarse. Por tanto, la propia naturaleza se nos da como un enigma. Se da aquel que se abre a sus procesos como un enigma.
como una ocasión de profundización en un conocimiento de sí, en el propio enigma que supone el ser humano incardinado en la fisis. De este modo, el lenguaje en Heráclito acompasa al propio ritmo de la naturaleza, al propio carácter simbólico de la naturaleza. Los aforismos irrumpen, no se generan, no se deducen, no se inducen, no suponen un espacio extenso, sino una unidad intensiva que es precisamente la que permite a Heráclito discutir con sus contemporáneos, haciéndoles notar que no pueden perder, que la filosofía recién nacida, hacía poco, no puede perder la sabiduría oracular délfica, no puede perder lo que fue la verdadera religión en el sentido piadoso, no la religión política de establecimiento administrativo, sino la religión piadosa de Grecia, que fue la tradición délfica de los dioses verdaderos, Apolo y Dionisos, ¿verdad? Esto llama bastante la atención porque es un tipo de lectura, un tipo de seguimiento bastante discontinuo, pero de una discontinuidad en la que cada uno de los elementos, si queremos decirlo así, del conjunto, cada uno de los elementos de la pluralidad, tiene un tipo de relación con los otros que, como subrayábamos ahora mismo, se necesita. Es una mutua planificación o mutua necesidad. Se puede decir que Heráclito asume, como ocurre con el resto de la tradición presocrática, al resto de los filósofos que le preceden, sin dejar por ello de corregirlos y ensancharlos. Igualmente, y como también hicieron sus antecesores, Heráclito discutió los mitos de los poetas griegos Homero y Hesíodo, acusándoles de haber antropomorfizado lo divino. Pero además, el efesio cargó especialmente contra Pitágoras y sus seguidores, según Heráclito, por estar convencidos estos de que el arjé, o principio originario de las cosas, es una suerte de armonía visible a los sentidos, algo con lo que Heráclito estaba en frontal desacuerdo. El pensamiento pitagórico fue además criticado por Heráclito por incurrir en un exceso de erudición y cientificismo. Discute, por lo tanto, con Homero y Hesíodo, con los mitólogos de Zeus, discute con la erudición y con la armonía visible de los pitagóricos y del número que rige lo extenso y lo cíclico, y discute, por último, sobre todo, con el terrorismo del sentido común, es decir, con los zombies, él dice los que han olvidado la vigilia, aquellos que se rigen, que se sacian como ganado, que prefieren solo lo cuantitativo, que no tienen en cuenta nunca la intensidad del instante y la diferencia, ¿verdad? Dice Heráclito, prefiero uno entre un millón, si es el mejor, si es el excelente, pero esta excelencia significa siempre lo mismo: vigilia en la noche, concentración intensiva, subordinar el campo de lo cuantitativo y de lo extenso al de lo intensivo, que puede que como diferencia no se repita, puede que acontezca, como los aforismos de Heráclito, aquella vez y nada más, ¿verdad? Aunque su pensamiento supone un avance significativo en cuanto a la complejidad y la abstracción de los filósofos milesios que le preceden, la cuestión del arjé, o principio primordial, nuclear, tanto en Tales como en Anaximandro o Anaxímenes, sigue presente en Heráclito. En principio, el arjé para Heráclito es logos. El mismo Martin Heidegger nos habla de logos y lo define diciendo algo así como que es una pluralidad reunida de lo que tiende de manera natural a separarse, de lo que tiende a ser disjunto. De nuevo, lo que se reconoce es una pluralidad originaria, pluralidad ontológica, y una pluralidad que pone la atención, que se centra en el elemento relacional. Esto es el logos para Heráclito. Esto es el criterio, esto es la medida. Y practicando esto a través de su estilo aforístico, lo que hace es establecer diversas dualidades. Dualidades que obviamente ya no podrán ser entendidas de cualquier manera. Tendrán que ser entendidas desde el logos y desde el modo
relacional, si queremos, aun rozando la tautología estúpida, el modo modal relacional que practica, que establece y que permite. Tras las críticas, la comprensión del arjé como logos que une las diferencias como la gavilla de trigo es lo que enlaza a las diferencias y las mantiene en común sin subordinar y sin subsumir las diferencias en ningún todo. Este logos, que también es el que se da en la palabra, ¿verdad?, en la palabra articulada, en el lenguaje, este logos le comprendemos mucho mejor desde dos instancias. Por un lado, sin olvidar que es difracto, que es al mismo tiempo Apolo y Dionisos, por eso como polvo esparcido al azar del caos, es el cosmos lo más hermoso. Locura pertenece a cordura, cosmos a caos, oscuridad a manifestación. No hay, si oyéramos en Heráclito y oyéramos en griego, no podríamos nunca pensar una dimensión sin su contraria divergente. Sin su contraria divergente. Los dos lados del límite del logos están separados justamente por su alteridad, por su diferencia. Eso explica que gran parte del pensamiento contemporáneo, del pensamiento de las diferencias, sea particularmente sensible a la enseñanza del inmenso Heráclito, ¿verdad? De ahí que el arjé es aquello que principia. No es una causa eficiente en términos externos a la propia naturaleza, sino que es aquello que concede el ritmo inmanente al propio devenir natural, en el cual las cosas se constituyen en su permanente brindarse a su contrario. De ahí que en esta guerra de los contrarios se dé una paz armónica. Es decir, en esta sucesión, en este en esta permanente transformación de contrarios, efectivamente la guerra es padre de todas las cosas. Pero es una guerra que se da en esta armonía, en esta paz. Por tanto, paz y guerra son también complementarios. De ahí que Heráclito afirme que Dios, que este principio divino, que lo divino en la naturaleza es día y noche, es vida y muerte. Y apunta a ello a partir de los contrarios. Heráclito entrará de lleno en el campo de lo que en filosofía se conoce como ontología o estudio del ser, formulando el problema de la unidad permanente de lo primordial frente a la pluralidad e inestabilidad de las cosas particulares y transitorias que percibimos a través de los sentidos. Heráclito llegará a proclamar en uno de sus aforismos que del uno salen todas las cosas y de todas las cosas el uno, reafirmando con ello una cierta unidad de la naturaleza. Sin embargo, la doctrina del Efesio no renunciará en ningún momento a un fuerte componente dinamicista vinculado tanto a Anaxímenes como a Anaximandro, un profundo sentido del movimiento en virtud del que las cosas en continua transformación son y no son a la vez. Esta dialéctica se reconstruye. Bien, vamos a regresar. Entonces tuvimos la oportunidad de ver 10 minutos del video de Heráclito, y antes de despedirme, dudas que tengan sobre el video, comentarios. Bien, entonces si no hay dudas o comentarios, les agradezco su puntual asistencia para esta sesión y nos seguiremos viendo el próximo jueves con el paquete didáctico que tenemos ahí de los temas sobre el pensamiento griego. Me despido, que tengan una linda tarde todos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Gracias.